¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ahora les voy a compartir la clase número 8, la primera parte de generalidades de las neoplasias. Ahora dame un segundito. Espero que estén bien. Bien, ahí estamos. Bueno, comenzamos entonces. Primero vamos a arrancar explicando que la palabra neoplasia significa nuevo crecimiento, ¿sí? Porque se van a producir nuevas alteraciones en células de nuestro propio cuerpo, por distintas alteraciones que sufren, que van a desarrollar un crecimiento celular desproporcionado. Estas células crecen libremente, todas se originan desde la primera célula, por eso dicen que son clonales, ¿sí? Estas divisiones celulares, estas células nuevas son todas clonales de la misma célula madre. Dependen parcialmente del huésped en el que se desarrollan, de acuerdo al sistema inmunológico del paciente, de acuerdo al sistema de nutrición que adquieren del paciente, porque tienen factores angiogénicos, pero depende de de la nutrición del paciente, ¿sí? Para crecer. Y en algunos casos se nutren de hormonas específicas que el paciente secreta habitualmente. Cuando hablamos de neoplasia, usamos la palabra tumor, ¿sí? Y eso hace referencia a toda aquella proliferación que sucede en el cuerpo, ya sea de naturaleza benigna o maligna, ¿sí? Es una formación dura, nodular, que podemos detectar a la palpación, en algún método diagnóstico, y llamamos cáncer solamente para referirnos a lo maligno, ¿sí? También es una palabra muy coloquial que usan los pacientes habitualmente. Vamos a hablar un poquito de las características de las lesiones benignas, porque tenemos que saberlas para poder diferenciar de cómo son las lesiones malignas. Las lesiones benignas terminan con la palabra, con el sufijo oma. Lipoma, fibroma, leiomioma, adenoma, ¿sí? Y están compuestos por las células que, bien diferenciadas, ¿sí? Similares a las homólogas, dependiendo del tejido en el que se desarrolla. Por ejemplo, si se desarrolla en el tejido cartilaginoso y se produce esa proliferación, se van a llamar condromas, ¿sí? Si se forman en el tejido conectivo, se van a llamar fibromas, y si es un tejido conectivo especializado como el músculo liso, se van a llamar leiomiomas. Estas lesiones son de crecimiento lento, ¿sí? Aunque pueden alcanzar grandes tamaños. Uno conoce habitualmente, por ejemplo, los leiomiomas uterinos, que muchas veces producen sangrados muy importantes que anemizan a la paciente, o se detectan sangrados en la posmenopausia, que también prende un signo de alarma, y cuando uno hace un estudio ecográfico resulta que la paciente tiene múltiples miomas en su cuerpo uterino y a veces hay que sacarlos en forma quirúrgica, pero no porque se malignicen, que pueden hacerlo, pero en muy bajo porcentaje, sino porque realmente en el tejido en el que se desarrollan, en el lugar en el que están, generan mucho trastorno para la paciente. Estas lesiones no metastatizan, no invaden los tejidos adyacentes, tienen muy bajo índice mitótico, por eso son de proliferación lenta. Los contornos que separan con los tejidos adyacentes son muy netos, bien delimitados. Algunas lesiones incluso son encapsuladas. Dentro de las neoplasias malignas, el sufijo que tiene va a ser carcinoma o sarcoma. Después, los linfomas, es la primera palabra, linfoma de células B, de células T, hay miles de variantes que no vienen al caso, pero es más que nada para explicar que cuando una palabra termina en carcinoma es porque es maligno. Y cuando termina en sarcoma también es maligno. Y si empieza con linfoma o leucemia, obviamente. Entonces, carcinoma se le llama a cualquier tumor que crece en un órgano con un tejido epitelial, cuando crece desde el tejido epitelial, por supuesto. Si yo tengo en la pared del estómago un tumor que crece de la parte muscular o de, bueno, esa otra lesión, no es carcinoma, tiene que crecer desde los tejidos epiteliales. Estos tejidos pueden ser glandulares o epidermis o epitelio de superficie, ¿sí? Los tejidos, los epitelios pavimentosos. Entonces, si es de los tejidos glandulares, se llama adenocarcinoma. Y si crecen los tejidos pavimentosos o escamosos o estratificados planos, como le quieran decir, se llaman carcinomas epidermoides, ¿sí?
Los sarcomas, bueno, tenemos osteosarcoma, liposarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma, fibrosarcoma. Todas estas lesiones provienen de tejidos conectivos especializados. Bueno, a su vez, bueno, esto ya lo expliqué, los carcinomas, bien, ahí lo tienen escrito en la pantalla. También podemos tener tumores mixtos, carcinosarcoma, por ejemplo. La variante maligna del adenoma pleomórfico también existe. Y también tenemos los teratomas. Estos tumores mixtos están compuestos por distintos tipos de tejidos. Por ejemplo, en la variante benigna, porque también se dan en una variante benigna, tenemos el fibroadenoma. Es una lesión que se da en la mama, que tiene tejido epitelial, que también prolifera, y tejido estromal, ¿sí? Que es tejido conectivo. El adenoma pleomórfico es un tumor de las glándulas salivales que también tiene distintos componentes tisulares. Tiene epitelio, tiene estroma, también puede a veces crecer cartílago. Nombramos a los teratomas. Los teratomas también son neoplasias benignas, aunque pueden tener diferenciación maligna, en donde se proliferan las tres hojas embrionarias. Entonces vamos a tener piel con anexos, que viene del ectodermo, glándulas o tejido digestivo o tejido tiroideo, que viene del endodermo, y vamos a tener músculo, podemos tener hueso, que vienen del mesodermo, ¿sí? Bien. Con respecto a esto, bueno, nada, los teratomas, estos tejidos bien diferenciados y maduros que conforman un teratoma, también puede tener una contrapartida inmadura y comportarse como maligno el tumor, ¿sí? Puede haber un adenocarcinoma dentro de un teratoma. Es recontra poco frecuente, pero puede suceder. Cuando hablamos de los tumores malignos, siempre tenemos que tener presente que estos tumores son una variante maligna del epitelio en el que se desarrollan. Entonces, no van a ser similares, exactamente iguales como las neoplasias benignas, que son iguales, sino que van a tener grados de diferenciación. ¿Qué significa esto? Que cada vez se van a parecer un poco menos al tejido que les da origen. Entonces vamos a degraduarlos de la manera siguiente. Se van a denominar en general, en grandes líneas, de bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Después podríamos encontrar una cuarta categoría que se los llama anaplásicos o desdiferenciados. Estos no tienen nada que ver, pueden parecer cualquier otro tipo de tumor, ¿sí? Hasta a veces confundirse con lesiones metastásicas porque no tienen nada que ver en el tejido en el que se originan, pero que tienen tal grado de diferenciación, de desdiferenciación, que parecen otra cosa. Bien, estos tumores, por supuesto, dentro de las características de las neoplasias malignas, tienen un crecimiento muy rápido. El volumen es muy variable porque dependen de qué órganos se localizan. A lo mejor si yo tengo una lesión maligna dentro de la glándula hipófisis, es un espacio muy pequeño. Una lesión apenas de 1 centímetro puede producir una catástrofe, ¿sí? En el sistema nervioso. Sin embargo, si crece en 1 centímetro en el abdomen, no la detecto ni con la ecografía. No es tan así, pero bueno, quiero decirles por los volúmenes y los tamaños de las lesiones. En la tiroides, un nódulo de 1 centímetro es inmenso, y en el tubo digestivo, un nódulo de 1 centímetro puede ser hasta un pólipo inocente, ¿sí? Bien. Un mioma de 1 centímetro no me genera ningún tipo de sintomatología, y sin embargo, en el cuello uterino, un carcinoma de 1 centímetro puede ser invasor. Bien. Estas lesiones crecen por infiltración, tienen como 4 mecanismos: infiltración, invasión, destrucción del tejido y penetración del tejido circundante, ¿sí? Tienen un alto índice mitótico, porque por eso crecen rápidamente, porque tienen una mitosis muy acelerada, y este índice mitótico es un parámetro para evaluar el comportamiento biológico, si es un tumor muy agresivo o es un tumor que me da un tiempo de tratamiento, porque a veces vieron que en medicina tenemos plazos para estudiar las cosas, para los pacientes, para pedir los estudios, sobre todo en la salud pública o en la salud privada. Entonces, bueno, cuando uno ve que es un tumor que avanza rápido, le mete pata porque sabemos que puede tener un desenlace terrible en muy poco tiempo. Cuantas más mitosis tenga un tumor maligno, es más agresivo y de peor pronóstico. Y las mitosis, después les voy a explicar, se mide con un marcador inmunistoquímica. Bien, las neoplasias malignas diseminan por 3 vías: a través de las cavidades corporales, a través de las cavidades corporales, porque, por ejemplo, el ovario, cuando el ovario realiza una lesión maligna,
que compromete la superficie ovárica y traspasa la serosa que lo reviste. Recuerden que el peritoneo reviste todos los órganos abdominales. Cuando traspasa compromete la serosa y ya a veces produce una patología que se llama carcinomatosis peritoneal. Hace una siembra peritoneal de lesiones y de células neoplásicas que se diseminan y se desparraman por todo el abdomen. Eso es gravísimo y habla de un muy alto grado y un mal pronóstico. También se diseminan por vía linfática, ¿sí? Como crecen en los tejidos y los tejidos tienen vascularización linfática, así como hemática, pueden penetrar los vasos, las paredes vasculares, porque rompen las membranas basales a través de unas proteasas que tienen las células tumorales, o que no solo que tienen las células tumorales, sino que a veces también generan en otra célula la liberación de proteasas, entonces destruyen la membrana basal y atraviesan los tejidos. Y viajan por vía hemática o por vía linfática y terminan en órganos a distancia. Por eso podemos tener metástasis óseas, metástasis cerebrales, metástasis pulmonares de lesiones digestivas, por ejemplo. Como tienen un crecimiento tan rápido y descontrolado, otra característica importante de estos tumores es que tienen necrosis, ¿sí? Se infartan, por decirlo de alguna manera, porque es tan rápido el crecimiento que no llegan, con sus factores de angiogénesis, no llegan a cubrir e irrigar la neoplasia para que ésta se nutra, ¿sí? Se oxigene y crezca. Entonces esas células entran en isquemia, en hipoxia y mueren, como pasa con todos los tejidos que sufren este proceso. Y muchas veces los tumores de gran tamaño tienen centralmente zonas de isquemia. Ahora vamos a hablar un poquito de la incidencia de cáncer. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes en el hombre y en la mujer? En el hombre los tumores malignos más frecuentes están en la próstata, después viene en segundo lugar el pulmón y por último el colon. Y en la mujer encabeza el tumor de mamas, después el pulmón y después el colon, ¿sí? En ambos sexos se acomoda pulmón y colon, pero bueno, en el inicio tiene más preponderancia uno que el otro. Ahora vamos a hablar un poquito de esto que es un aburridísimo, las bases moleculares, pero sin embargo es muy importante y nos explica un montón de cosas, de que por qué los tumores crecen como crecen y cómo todavía no hemos encontrado la cura. Son unos desgraciados y súper complicados. Lo esencial de la carcinogenia, desde que se vienen estudiando los tumores, es que se produce un daño no letal. Es decir, hay distintas situaciones, distintas noxas que generan un daño no letal en la célula, ¿sí? Y esta célula sufre transformaciones y comienza su división. Y desde una única célula ya dijimos que se divide en dos células hijas, esa a su vez en dos, y así va proliferando y va creciendo la neoplasia. Hay 4 tipos especiales de genes que son afectados para el desarrollo del cáncer. Los protoncogenes, que son los promotores del crecimiento de los tejidos de las células, los supresores tumorales, que inhiben el crecimiento, los reguladores de la muerte celular programada o apoptosis y la reparación del ADN. Los oncogenes, cuando se expresan en las células, inducen la aparición de un fenotipo transformado, es decir, inducen la aparición de una célula nueva, transformada, diferente, ¿sí? Se descubrió que la mayoría de esos oncogenes, cuando surge un fenotipo transformado, están mutados o que revelan una sobreexpresión de genes celulares normales, los protooncogenes. Estos oncogenes codifican factores de transcripción, proteínas reguladoras del crecimiento o proteínas que participan en la supervivencia celular. ¿Por qué? Y porque necesitan de todo esto para poder desarrollarse. Los genes supresores tumorales son aquellos que impiden el sobrecrecimiento, lo controlan, pero cuando están mutados, esa regulación no sucede y así se desarrollan los fenotipos transformados. Estos genes supresores se clasifican en gobernadores y guardianes, ¿sí? Hay una explicación en el libro que tiene que ver con el gen de retinoblastoma y con el TP53, que está súper explicado en el libro. Lo pueden buscar de ahí porque incluso es una pregunta para la guía. Las transformaciones que van a sufrir nuestras células del cuerpo pueden ser sutiles, como hemos visto, a nivel de proteínas de transformación, a nivel de genes de supervivencia, o pueden generar cambios en el cariotipo, es decir, en las cadenas de ADN. Estos cambios son comunes, los cambios más comunes son las translocaciones, las deleciones o las amplificaciones. Un término que tenemos que tener muy en cuenta es la aneuploidía.
¿sí? ¿Por qué? Porque es un número de cromosomas que no es múltiplo de 23, que es el estado haploide habitual. Entonces se producen por un error en el control de la mitosis. Esta teoría fue explicada durante muchos años y es la teoría que sostenían para el desarrollo de la carcinogénesis. Después esto fue abolido porque se dieron cuenta que sucedía en otras situaciones. Luego también acuñamos el término de microARN, que es un fragmento de ARN monocatenario de 22 nucleótidos que funciona como un regulador negativo e impide, inhibiendo la expresión post-transcripcional al reprimir esa traducción, ¿sí? Los genes supresores tumorales y los de reparación del ADN también pueden ser silenciados por cambios epigenéticos, que implican modificaciones reversibles hereditarias en la expresión génica, y que eso producen no por mutación, sino por la metilación del promotor. En este gráfico yo les quiero mostrar cómo fue progresando el desarrollo tumoral y cómo fue llegando a la heterogeneidad que hoy tenemos en los tumores. Acá tenemos una célula normal que es afectada por una noxa carcinogénica y desencadena alteraciones y la transforma en una célula tumoral. Esta célula tumoral madre, la primera, se divide en dos células hijas, a su vez estas en dos, y así va creciendo y se van desarrollando las neoplasias en los tejidos. Pero en algún momento surge de una célula hija que sufre una variante que en esto del crecimiento tumoral siguen estando las leyes de, ay, no me sale el nombre, no me acuerdo si era Darwin o cuál, que era la que sobrevivía el más fuerte, el más apto. Entonces esta célula muere y sobrevive la más apta. Después surge otro tipo de transformaciones y sobrevive la más fuerte y estas mueren. Entonces así van adoptando diferentes tipos de cambios y la célula tumoral va mutando. Por eso fueron cambiando los tratamientos, fueron cambiando las formas de marcar, fue cada vez avanzando más la ciencia porque se dieron cuenta que estaban corriendo la coneja, porque siempre iban un paso atrás. Entonces ahora se empezó a pensar en todo esto y fue por eso se fue investigando y fue surgiendo. Entonces tenemos una formación tumoral como esta, por ejemplo, donde está constituida por distintas situaciones. No son todas iguales las células. Esta célula requiere menos factores de crecimiento, esta otra de acá no es antigénica, ¿sí? Esta otra de acá no es, tiene características invasivas, esta de acá tiene poder metastatizante, ¿sí? Entonces, todas estas células tumorales tienen una expansión clonal porque son las supervivientes, ¿sí? Las más aptas. Y por eso, bueno, todo esto es lo que genera la neoplasia maligna solea, ¿sí? Entonces se va transformando, hay una progresión, hay proliferación de células genéticamente inestables, porque son inestables, y eso lleva a la heterogeneidad de las variantes de las células tumorales, ¿sí? Por eso en un mismo tumor podemos tener distintos tipos de receptores, podemos tener distintas alteraciones biomoleculares, ¿sí? Hay tumores que tienen más de 30, 40 alteraciones. Bien. ¿Cuáles son las características fisiológicas más importantes de las células tumorales para que se desarrollen y sobrevivan? Primero, que tienen autosuficiencia en las señales de crecimiento. Ellas mismas desencadenan sus propias señales de desarrollo y crecimiento. Son insensibles a las señales inhibidoras que el cuerpo le manda, ¿verdad? Porque necesitan frenar esas señales inhibidoras porque ellas quieren seguir creciendo. Evaden la muerte celular, tienen un potencial ilimitado de replicación, ¿sí? Porque mientras se dividen una célula, en dos células es ilimitado. Tienen un desarrollo angiogénico sostenido, es decir, se vascularizan los tumores a medida que van creciendo. Si no, tendrían un techo, pero no tienen un techo. Por este motivo de la replicación ilimitada, la angiogénesis también tiene que ser limitada. Tienen la capacidad de invadir y metastatizar por este sistema de proteasas que yo les digo, que destruyen las membranas basales, y tienen una característica particular que es la reprogramación del metabolismo energético. ¿Qué significa esto? En vez de utilizar el metabolismo normal y común de las células, utilizan se llama glucogénesis aerobia, si no me equivoco. Se me fue la cabeza el término. Bueno, después se los voy a decir en clase. Lo voy a poner ahí. Entonces, ¿qué pasa? Utilizan el metabolismo de la glucosa. Utilizan mucha glucosa del cuerpo. ¿Y qué pasa con esta glucosa? ¿Qué pasa con este dato que hemos descubierto? Nosotros utilizamos este insumo que es la glucosa
para poder hacer, por ejemplo, se desarrolló una técnica de diagnóstico que la deben conocer, la habrán escuchado nombrar, que es el PET, ¿sí? Que hace, primero se le incorpora al paciente una sustancia que tiene fluoruro desoxiriglucosa. Esta sustancia se distribuye a nivel hemático y es atraída por las células tumorales en la parte del cuerpo en la que estén acantonadas. Entonces, cuando marca cuando yo hago el revelado de este proceso, se evidencian y son hipercaptantes las zonas de mayor consumo de glucosa. Entonces esto me da la pauta de los focos, ¿sí? De la diseminación, por ejemplo, en una enfermedad metastásica o en un paciente avanzado, cuando yo estoy queriendo averiguar cómo está su estatus, ¿sí? Tumoral. Entonces le pido este estudio y ahí evidencio si hay zonas de captación, en dónde están, si están en los huesos, en las vértebras, porque es importante y es muy frecuente la metástasis ósea en todas las partes del cuerpo. Este estudio es como si hiciésemos una pantomografía, un sistema así, pero bueno, no es lo mismo, pero para que entiendan. Y la otra característica es la capacidad que tienen de evadir el sistema inmune. ¿Mm? Estas son las 8 características fisiológicas por las que el cáncer puede proliferar y avanzar y desarrollarse en nuestro cuerpo. El cáncer también tiene agentes etiológicos generales. Tenemos agentes químicos, agentes radiantes y agentes microbianos. Dentro de los agentes químicos, antiguamente había se llaman una sustancia alquilante a aquellos pacientes con linfoma, por ejemplo. Después se descubrió que estas sustancias alquilantes tenían una toxicidad directa y eran carcinogénicos, ¿sí? Entonces, bueno, se dejó de utilizar durante tiempo, pero actualmente por ahí se regula en algunas situaciones, pero muy controlado y evaluado el paciente. Y eso tiene una acción directa. De acción indirecta es porque se metaboliza primero y después tiene acción carcinogénica, como por ejemplo el humo del cigarrillo. Desencadena el hidrocarburo policíclico enigmático cuando se quema el tabaco, porque tiene sustancias para producirlo dentro de ese humo, y esto genera una alteración a nivel de nuestras células alveolares. La energía radiante, bueno, tiene que ver con los rayos ultravioletas sobre la superficie corporal, el daño que producen en los melanocitos, desencadenando melanomas y también carcinomas vasocelulares y espinocelulares, ¿sí? Y después tenemos la radiación atómica que sucedió en Chernobyl, en Hiroshima y en Nagasaki, ¿sí? Donde se destruyeron reactores nucleares o tuvieron fisuras y esa energía nuclear atómica desencadenó un desastre porque aún hoy todavía siguen liberando radiación al planeta, ¿sí? Y después de muchos años siguen naciendo niños con malformaciones porque esa radiación afectó a sus madres y a sus células en división, ¿sí? Entonces, eso durante mucho tiempo nacieron con distintas malformaciones, ni hablar de las enfermedades oncológicas, de la caída del pelo. Yo vi una serie hace poco que se llama Chernobyl, es excelente, si la pueden encontrar en Netflix, es excelente porque explica perfectamente todo lo que pasó y la verdad que es tristísimo, pero es muy didáctica y muy interesante de ver. Y después tenemos los agentes microbianos, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, el virus del HPV, que ya lo conocemos, que desencadena una displasia con el tiempo, la hepatitis B y hepatitis C, también por alteración y por inflamación se cree, el virus de Epstein-Barr, hacen efecto cruzado, y el Helicobacter pylori también, al tener un proceso inflamatorio continuo, puede desencadenar desde el MALT hasta adenocarcinomas, porque generan también metaplasia intestinal, eso lo hemos charlado en clase. Aspectos clínicos del cáncer. El cáncer tiene, bueno, síntomas propios de acuerdo al tipo de cáncer que nos esté afectando, por supuesto. Y hay otros síntomas que se dan en etapas más avanzadas, por ejemplo, cuando el paciente presenta caquexia. ¿Cómo un paciente tiene caquexia? Bueno, tiene que tener pérdida de la grasa corporal, pérdida de la masa magra, de los músculos, está muy adelgazado, tiene una debilidad profunda, un cansancio permanente, no tiene ganas de comer, no tiene apetito. Entonces ahí estamos y van a ver que el paciente empieza con requerimiento nutricional, ¿sí? Hay que darle una nutrición muy intensa porque los tumores crecen y son devoradores, ¿sí? ¿Se acuerdan que consumen muchísima glucosa? Y otra situación que puede pasar es que estos tumores desencadenen síntomas que no tienen nada que ver con la enfermedad, que nos despistan, que no sabemos qué puede ser, y a veces los síntomas iniciales son estos síndromes paraneoplásicos.
y a veces nos hacen pensar en una enfermedad metastásica y no, es una neoplasia en el órgano que le da origen, en las células que le dan origen. Como hablábamos hoy, lo del estado del grado de diferenciación, todos los pacientes oncológicos, una vez que son diagnosticados con un proceso oncológico, debemos seguirlos estudiando para poder, primero, establecer la gradación de esa neoplasia, porque esto va a estar directamente relacionado con la probabilidad de metastatizar, con la probabilidad de sobrevida, con la probabilidad de curación o por lo menos de sobrevida libre de enfermedad. Y entonces, ya habíamos dicho que esto se gradúa algunos se gradúan en bajo grado y alto grado, y otros se gradúan en bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Em, ¿Qué más les iba a decir? Bien. Después tenemos la estadificación. Nosotros en patología utilizamos el TNM, donde la estadificación TNM, que la T significa tumor, la N de node, que es de ganglio, y la M de metástasis a distancia. Estas, en general, al menos yo, utilizo unos protocolos donde uno, de acuerdo al órgano en el que se desarrolla la neoplasia, tiene una serie de ítems y parámetros que indicar y que informar, a modo después de resumen, identificar el TNM. Los del tubo digestivo son similares en algunas situaciones, pero en algunos órganos son completamente diferentes. Y en algunos lugares, por ejemplo, en el mismo tubo digestivo, suponte no es lo mismo colon derecho que recto. Entonces, hay parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de poder armar el protocolo. Y son protocolos largos, ¿sí? Son extensos, por eso es re importante el estudio de la pieza histológica, de una buena macroscopía, para poder apoyar arribar ese diagnóstico, porque eso es lo que va a servir de sustrato al oncólogo para saber en dónde está parado con este paciente. En esa estadificación es importante el tamaño que tenga el tumor, si compromete la superficie serosa o no, si invade los órganos vecinos o no, si tiene ganglios regionales metastásicos o no, este, y a distancia. Si hay, por ejemplo, en general, por ejemplo, en los tumores abdominales se toma a veces líquido abdominal. Si es positivo, yo ya tengo comprometido un líquido abdominal positivo, ya tengo un estadio más avanzado. El clínico utiliza también esta estadificación y a veces no es tan exacta la de ellos con la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros parámetros para definirla. Ellos se basan en estudios de imágenes, en laboratorio, en semiología, en palpación. Entonces, a veces se contraponen, pero bueno, eh, en algunas hay consensos en algunos grupos de trabajo de, por ejemplo, mama, qué sé yo, patología de próstata. Bueno, se juntan expertos de distintas disciplinas y se ponen de acuerdo y decir, bueno, cuando pasa esto, tiene este estadio, se hace esto. Entonces, esa manera son protocolos de trabajo que así permiten que todos trabajemos de la misma manera y que uno me vaya a España con el protocolo de patología de acá y un español le entienda, un patólogo español o un médico oncólogo español le entienda perfectamente en qué estadio es el paciente. Y esto, de hecho, sucede muy seguido. Bien. Entonces, durante el proceso diagnóstico no se tienen que olvidar esto, que aunque ya lo vimos al principio, pero bueno, voy a refrescar en cuanto a lo que es oncológico, porque uno siempre habla de la biopsia como todo se puede biopsiar, pero cuando son diagnósticos oncológicos lo que uno tiene que hacer, tiene al alcance de la mano un montón de cosas. Lo primero que uno hace es un estudio morfológico. ¿A qué se refiere esto? Que estudiamos la morfología de las células y los tejidos y la manera en la que se desarrollan esos tejidos tumorales. Eh, Nosotros podemos, por ejemplo, hacer en un proceso quirúrgico, ser llamados por el cirujano, con previo aviso, por supuesto, para que hagamos un diagnóstico intraoperatorio de esa lesión que le está operando. Porque si, por ejemplo, si él quiere saber si tengo el margen comprometido, a lo mejor tiene que tomar otra conducta quirúrgica, o a veces pasa que nos llaman para operar un nódulo y cuando ingresan al abdomen ven que hay una siembra tumoral por todos lados, entonces toman 2 o 3 muestras y no hace falta la congelación porque dicen, no, esto no se puede hacer nada, ya está en un estadio avanzado, entonces por lo menos certificamos qué tipo de tumor estamos hablando y empezar con cuidados paliativos o con algún tratamiento leve, porque hay veces que está tan avanzado el paciente que no se le puede tirar un tratamiento quimioterápico como si tuviera 20 años. Entonces uno tiene que ir regulando un montón de cosas.
También dentro de mi intraoperatoria se puede hacer un corte del tejido con un crióstato, donde se congela ese tejido con nitrógeno líquido a menos 30 grados más o menos, y se puede ver la estructura de ese tejido. No está accesible en todos los lugares, por eso lo más común es que se haga una impronta citológica de ese tumor y se digan los parámetros que el cirujano necesita saber. Otra posibilidad es hacer un estudio citológico, ya sea por una muestra obtenida por raspado, por ejemplo, el Papa Nicolau, o cuando yo obtengo un líquido de cavidad, un líquido de un derrame pleural, un líquido de un derrame acítico. Entonces yo ahí hago una citología de ese líquido y hago un estudio citológico directo sobre ese material. También otro método citológico que podemos usar es la punción con aguja gruesa, como se hace en el tomógrafo, o la punción con aguja fina, como hacemos en ecografía. Y ahí sacamos un cilindro de tejido que es controlado también en el momento para quedarnos tranquilos de que tenemos material suficiente para después poder hacer un diagnóstico correcto. Y por último, bueno, una vez que tenemos la pieza quirúrgica, se fija en formol 24 horas o menos, depende del tamaño de la pieza. Recuerden que se fija una hora, 1 centímetro por hora. Y luego se comienza con el procesamiento de la pieza quirúrgica teniendo en cuenta estos protocolos que yo les decía y estas recomendaciones internacionales para el procesamiento de la pieza quirúrgica y después la confección de esa información, ¿no es cierto? Si yo no proceso como corresponde la pieza quirúrgica, no voy a poder brindar información de márgenes, de si serosa está comprometida, etcétera. Posterior a esto, una vez que uno hace un diagnóstico o una aproximación, porque hoy en día los diagnósticos patológicos van variando y van cambiando y a veces se necesitan de cada vez más herramientas para poder arribar al diagnóstico de certeza, ya no es tan fácil hacer un diagnóstico con una hematoxilina eosina común, existe la técnica de inmunistoquímica. ¿Se acuerdan que hoy les hablaba de las mitosis? Bueno, hay un marcador inmunistoquímico que se llama Ki67 que marca el índice de proliferación. Entonces, a muchos tumores, por ejemplo, las lesiones neuroendocrinas, por ejemplo, los tumores de mama, se mide ese índice y cuando es muy elevado ya cambia el pronóstico de la lesión y ya se habla de una lesión de mayor gravedad y más alto grado. Después tenemos la citometría de flujo, que se utiliza mucho con las lesiones de los tejidos linfoides, ya sea de ganglios o de leucemias, de aspirado de médula ósea, y el tejido se utiliza en fresco, no se fija en formol ni nada. Después tenemos marcadores tumorales en sangre, que yo puedo medir y dosar de acuerdo a lo que yo sospeche. Por ejemplo, para colon se puede pedir al CA 19,9, para tumores ováricos se pide, por ejemplo, alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriónica humana, y CA 125. Son diversos marcadores que de su elevación o su normalidad me van a ir ayudando en la disquisición de qué neoplasia se trata, porque uno con una ecografía puede decir, sí, tiene una masa ovárica, pero ¿qué tipo de tumor en el ovario? ¿Tiene un teratoma o tiene un cistadenocarcinoma de ovario o un tumor mucinoso? Eso no lo puede saber hasta que no hace un tumor de la granulosa, hasta que no hace un carcinosarcoma, hasta que no hace algún estudio de este tipo, y bueno, pues la pieza quirúrgica, por supuesto. Después otra pata del diagnóstico es el estudio molecular, a través de técnicas de PCR y de FISH, ¿sí? A veces sirve para confirmar el diagnóstico de malignidad, para predecir el comportamiento y la progresión de la lesión, para detectar cuando hay enfermedad residual, para la conducta terapéutica y la predisposición hereditaria que tenemos a esa lesión. Y una última cosa que está todavía en desarrollo y que está muy avanzado, ya hace un tiempo que se está desarrollando, es la determinación del perfil molecular. Esto utiliza una identificación genómica y una secuenciación después de ese ADN. También sirve para pronóstico, para progresión de la enfermedad y para tratamiento terapéutico, ¿no? Se eligen, de acuerdo al perfil molecular, se eligen determinadas drogas oncológicas u otras. Bueno, eso es todo. Ha sido largo, ha sido tedioso, pero entretenido. Bueno, por lo menos para mí, que me encanta la patología. Bueno, los dejo, les mando un abrazo grande y nos vemos mañana en clases. Un abrazo, que anden bien.